Porque recomiendo, no es lo mismo yo les recomiendo que se Rosario que centren en en lo su nacional, discurso. digamos. Sí, pero a ver, ustedes pueden utilizar como ejemplificación un ejemplo de otro distrito para hacer una especie de comparativa, pero tienen que trabajar siempre sobre el distrito que ustedes eligieron, no tomar dos distritos. Yo se los recomiendo sobre todo en términos de la facilidad para llevar a cabo el trabajo. O sea, por ejemplo, si vos querés tratar la boleta electoral de Santa Fe y querés para marcar o reforzar una de las características de esa boleta, compararla, por ejemplo, con Córdoba o con Mendoza, que tienen otros ejemplos de boleta única, lo podés hacer. Pero siempre, digamos, partiendo o trabajando centralmente el caso de Santa Fe en tu caso o el que hayas elegido. Siempre enfocándote en el distrito. Y respecto de lo que vos me decías de la elección del periodo temporal para estudiar, efectivamente, un cambio del sistema electoral, como el que vos mencionás, es una buena oportunidad para pensar o para pensar el inicio de un periodo para estudiar. Pero puede haber otros. Puede ser, por ejemplo, un cambio de gobierno o lo que ustedes decidan. Mientras ustedes lo justifiquen, pueden elegir el inicio y el final que a ustedes les parezca mejor, porque eso depende del interés que ustedes tengan. A mí me puede interesar, como decías vos, pensar la diferencia entre cómo funcionaba o cómo funcionaban los sistemas en Santa Fe antes del cambio de la boleta, de la introducción de la boleta única y después. Pero a otro le puede interesar otra cosa. No sé, el periodo de tal gobierno o qué cambió entre un gobierno y otro respecto del sistema de partidos y demás. Son elecciones, no hace falta que sea una en específico para tal caso. Y lo importante, como, Ok. como les decía, que ustedes tengan la posibilidad de explicar por qué eligieron ese periodo o por qué les resultó interesante, digamos, elegir ese periodo. No sé Y si... lo interesante y lo fundamental es que esa boleta única de papel de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, llegó hoy en día a querer implementarse, prácticamente ya está implementado para las futuras elecciones a nivel nacional. O sea, pienso que es de suma importancia, ¿no? Sí, 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 obvio, sí, sí. A ver, como te decía, no es que me parece que esté mal, al contrario. Digo que esa es una de las opciones que puedes tomar. Pero eso corre para todos los casos, porque está en el caso de Santa Fe tenemos un cambio de sistema electoral. Pero hay otros casos, a veces municipios, por ejemplo, donde no hubo cambios en el sistema electoral y uno puede tomar, por ejemplo, un municipio que vino siendo gobernado por un determinado partido durante 20 años y en el año 2023, bueno, en el 2023 no porque te va a llevar a la actualidad, pero en el año 2019, por ejemplo, cambió y fue gobernado por el partido de la oposición. Entonces, ¿qué cambio, qué cambio implicó eso en el sistema de partidos o por qué se produjo ese cambio? Digamos, hay un montón de cosas para pensar. No necesariamente tengan en la cabeza únicamente un cambio del sistema electoral, porque en algunos casos no lo van a encontrar. No en todos los distritos cambian los sistemas electorales. De hecho, los sistemas electorales tienden a perdurar en el tiempo, no a cambiarse constantemente. Entonces, digo, si ustedes se enfocan únicamente en identificar cambios en el sistema electoral como puntos de partida para emprender el análisis, van a encontrarse que no en todos los casos van a tener esa posibilidad. ¿Sí? No sé si alguno más quería hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Sí, yo te puedo preguntar, nosotros con Oscar no, vamos a tomar el Congreso respecto de este gobierno, cómo gobierna Milei con no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras, teniendo en cuenta, obviamente, el sistema de partidos. Eh, Ezequiel nos dijo que no tomemos algo en particular, sino todo lo que fue pasando este tiempo. Y hablando de esto que vos decís, espacio temporal. Ahora esta semana se viene, el miércoles se viene la sesión por el veto al financiamiento de las universidades. Mira, te digo lo que se me ocurre a mí, que les Ujú. puede parecer, les puede resultar útil, digamos, para trabajar.
Teniendo en cuenta que ustedes tienen la dificultad de que están tratando un tema actual, que es justamente lo que yo decía que representa la complicación de que no tiene un final, la manera que uno lo puede compartimentar para poder estudiarlo, ya que ustedes le van a dar más, van a resaltar más el tema del Congreso, es primero, que eso yo creo que se los había comentado en la clase pasada, es pensar en vez de pensar en el sistema de partidos, entender que existen sistemas de partidos. En la Argentina, sobre todo, porque hay varios cargos nacionales. Primero que ustedes entiendo que van a tratar cargos nacionales, a nivel nacional, Argentina, equivocado. Cargos nacionales, vos decís, te referís al Diputados, tipo de... senadores, a eso me refiero. ¿Cómo? Diputados, senadores, Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Primero que hay, o tienen que identificar, cuál es el sistema de partidos que quedó en una primera instancia cristalizado en la elección de 2023. En términos, primero, de quién gobierna, ahí va a importar mucho la forma de gobierno, y en términos del Congreso, los sistemas de partidos que ustedes se encuentran en las distintas cámaras. En la Cámara de Diputados, al ser una cámara más amplia y con un sistema de representación proporcional, van a tener, evidentemente, más partidos representados, por lo tanto, van a tener un determinado sistema de partidos. Y en la Cámara de Senadores, al haber menos partidos representados, van a tener otro sistema de partidos. ¿Sí? Eso es lo que se cristalizó en la elección, digamos, el 10 de diciembre de 2023, sin que haya pasado nada. Ahora, ustedes, como les decía recién, al no tener un punto de finalización, lo que pueden hacer es pensar cómo se movió ese sistema de partidos, como decíamos en la clase pasada, a la hora de gobernar, en qué momentos pueden observar esa forma de gobernar. Y les conviene en ese sentido, entonces, pensar determinadas leyes que para el gobierno han sido fundamentales. Puede ser, por ejemplo, la ley bases, puede ser el veto a los jubilados, el veto por lo que va a haber el veto universitario, todavía no se votó, pero bueno, lo van a poder ver en poco tiempo. Pero bueno, este hoy no trato tantas leyes claves, pero tienen 3 o 4 que a ustedes les permite poder observar cómo se movió gobierno, oposición, aliados y demás en el marco de las leyes fundamentales. Porque leyes el Congreso aprueba un montón. La mayoría son leyes que todos levantan la mano y no pueden observar demasiado. Pero en leyes como la ley bases o los vetos, que son leyes muy fundamentales, por ejemplo, también tienen la del decreto, Jubilados. y la del decreto también tienen, las votaciones por el decreto 70. Bueno, Ujú. tienen 3 o 4 que son importantes, que fueron importantes y trascendentes para el oficialismo, y ahí ver cómo se movió ese sistema de partidos a la hora de gobernar. Entonces, esa es una manera de, si bien ustedes no están eligiendo un periodo que empiece y termine en un momento determinado, lo están observando en momentos puntuales del tiempo, que son estas 3 o 4 votaciones importantes. Y ahí van a poder observar, como decíamos recién, no solo el sistema de partidos cristalizado al momento de gobernar, sino el sistema de partidos en el momento de la elección, quise decir, y secundariamente en las leyes, el sistema de partidos en el momento de gobernar. Ahora, el tercer punto, que es el sistema electoral, probablemente lo puedan observar mayoritariamente en la cristalización de las elecciones, porque ahí va a jugar mucho cómo o qué tipo de sistema electoral tenemos y cuál es el resultado que a partir de esa aplicación del sistema electoral encontramos en el sistema de partidos. ¿Sí? Sistema de partidos y sistema electorales constantemente están en constante interacción. Se modifican entre sí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vos tocas una variable del sistema electoral, va a afectar inmediatamente va a afectar inmediatamente la composición o puede afectar la composición del sistema de partidos. Ahora, los que cambian el sistema electoral son los partidos. Entonces, piensen esto. O sea, es el sistema electoral el que influencia el sistema de partidos y ese sistema de partidos es el que influencia el sistema electoral. Es recíproco. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, la lógica indica que tocas el sistema electoral y tenés que ir rápidamente observando el sistema de partidos. Ahora, de hecho, hoy lo vamos a ver. Siempre que ustedes estén pensando en una reforma al sistema electoral, van a estar pensando en un grupo de partidos que por alguna razón deciden cambiar el sistema electoral. Y siempre es por un interés, nunca es porque me gusta o no me gusta el sistema. ¿Sí? Ahora en esta clase igual lo vamos a estar reviendo esto.
Pero lo digo para que lo tengas en cuenta del trabajo, porque me parece que puede ser una buena oportunidad para observarlo de esta manera que le estoy comentando yo. Espero, bueno, haberte podido responder la inquietud. Bueno, no sé si alguno más o alguna más tiene ahí alguna duda pendiente. Si no, cuando ustedes me digan, ya arrancamos con la clase. Profe, Sí, y en nuestro caso sería demostrar los intereses en juego para la implementación del nuevo sistema electoral, cuando toque la programación electoral, sí. que se aplicó desde el 2015 en Santa Fe, digamos. Sí, sí, a ver, los O sea, sistemas no es una cosa actual, es temporal porque es a partir del 2015, ¿no? sí, 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 O a ver, sea, siempre que toque los sistemas electorales. sería demostrar los beneficios políticos y o económicos de la implementación de la boleta de papel, ¿no? Sí, pero estamos de acuerdo, pero piense, cuando vos hablas de beneficio político, piense en qué es lo que están buscando los partidos. Porque siempre una reforma del sistema electoral va a implicar ganancia para algunos y pérdida para otros. ¿Sí? No, los sistemas electorales no son Sí, inocuos. sí, sí. No, seguro. Es más, nosotros lo entendemos por ejemplo, en la oposición que se da en la provincia de Buenos Aires a la boleta única de papel. Seguramente tiene intereses en contrario, ¿no? Sí, a ver, siempre, a ver, más allá de O sea, los ese partidos, el partido. partido político hoy que gobierna la provincia donde están ustedes es contrario a la boleta única de papel. Sus intereses, para que sea así, seguramente que los tienen, ¿no? Como nosotros tenemos nuestros intereses en la provincia de Santa Fe para que la boleta de papel se haya llegado a nivel nacional. Por lógica, esas dos visiones se confrontan. Eso es entendible, ¿no? Sí, yo lo La que visión de Buenos Aires y la visión del interior del país. Son dos visiones. sí, el tema, que esto es el único comentario que te quiero hacer. No, no existe tal cosa como la visión de Santa Fe o la visión de Buenos Aires. Yo creo que La sí. visión de un partido que hace una determinada cuenta que entiende que modificado el tema electoral va a ganar más representación en el Congreso o va a tener mayor oportunidad de conseguir la gobernación o la presidencia. Después hay otros partidos que pueden pensar distinto. A ver, y incluso la cuenta puede ser equivocada. Puede haber un partido que cree que apoyando una reforma va a obtener mayor representación y no conseguir el éxito en esa reforma. Las reformas tienen una pretensión que después tiene que probarse al momento de las elecciones. ¿Sí? Bueno, profe, pero los intereses de provincia de Buenos Aires o de Buenos Aires siempre fueron intereses contrarios a las provincias del interior. Decir que no hay diferencias, me parece que no, ¿no? Pero es que yo no te estoy planteando que no hay diferencia, No sé, sino no que lo no entiendo, existe profe. homogeneidad. No es un pensamiento homogéneo. No es que toda la provincia plantea una cosa, ni en el caso de Santa Fe ni en el caso de Buenos Aires. No sé si me explico lo que quiero decir. No es que estamos hablando de que la provincia está en contra. Puede llegar a estar en contra el partido de gobierno en este momento en la provincia, pero no es un pensamiento homogéneo. La provincia no tiene un pensamiento homogéneo. Dentro de la provincia hay distintos actores políticos, en tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Que se imponga perdón, dentro de cada provincia se imponga un sector sobre el otro, va a depender, seguramente va a permitir que se imponga también su visión sobre el sistema electoral. ¿Sí? Pero evidentemente lo que quiero, digamos, el punto central de lo que quiero decir es que cuando ustedes piensen en el sistema electoral, no tengan la idea de que se modifica en búsqueda de mejorar la participación del ciudadano, digamos, en términos moralmente aceptables, sino que No, estamos los hablando, partidos creo que lo entendí, estamos hablando de intereses dispares, de intereses diferentes, estamos hablando de intereses. Eso es lo que estoy, bueno, por eso yo estamos de acuerdo, pero el decía, interés, a lo que voy es, el interés no es son más los mismos
intereses de los actores políticos que viven en una determinada región del país a los intereses políticos que viven en una otra determinada en región del país. Los intereses siempre van a ser diferentes. No es lo mismo los intereses de un actor político de una zona a una zona del norte del país, del sur del país o de lo que sea. Los intereses siempre van a ir cambiando y modificándose. Los intereses siempre van a ser diferentes. Por eso, no. Yo creo que los intereses trascienden los partidos políticos o la herramienta llamada partido político. Está bien, sí, yo entiendo tu punto de vista. Lo que digo que lo que trato de explicar es que cuando ustedes piensen en un sistema electoral, piensen que el objetivo principal de que alguien decida cambiar, imponer un nuevo sistema electoral, es porque cree que ese nuevo sistema electoral le va a permitir una mayor facilidad para obtener más cargos, ya sea legislativos o ejecutivos. ¿Sí? O sea, cuando uno pretende cambiar el sistema electoral es porque entiende que en la situación actual tiene menos oportunidad de ganar cargos. ¿Sí? Entonces va a buscar, lógicamente, la manera de ganar más cargos. ¿Sí? De que con la misma representación, con el mismo número de votos, si se quiere, se puedan obtener mayor cantidad de cargos. Pero para eso nosotros tenemos que entender que lo que decíamos, ¿se acuerdan la clase pasada? Que ahora igual vamos a repasar. Lo decíamos la clase pasada con el tema de las fórmulas electorales. Que yo les decía que dos partidos que obtienen la misma cantidad de votos, si aplicamos dos fórmulas electorales distintas, ¿sí? Que se acuerdan que la fórmula electoral era la forma en que nosotros traducíamos votos en cargos. Si nosotros aplicamos dos fórmulas electorales distintas sobre la misma cantidad de votos para los partidos, vamos a obtener seguramente distribuciones de bancas totalmente distintas. ¿Sí? Que yo se lo decía en términos generales, por ejemplo, con las fórmulas mayoritarias y la fórmula de representación proporcional. En una fórmula mayoritaria, el que gana se lleva todo, hay un solo partido representado. O sea, no importa los votos que sacaron del segundo al último. Ahora, cuando hay representación proporcional, sí importa, porque como se mantiene justamente una proporcionalidad entre los votos que sacó cada uno y los cargos que se queda cada uno, evidentemente vamos a tener una distribución de cargos distintos. Ya no va a haber un solo partido representado, sino que va a haber varios de acuerdo o relativamente de manera relativamente proporcional a los votos que cada uno sacó. El que más sacó va a tener más cargos y el que menos sacó tendrá menos cargos. Después vamos a ver que de acuerdo a qué fórmula electoral, ese que tiene más cargos va a tener mucho más cargos y en otras fórmulas electorales, por más que saque un porcentaje elevado de votos, a veces puede tener menos cargos. ¿Sí? En eso juega la fórmula electoral y por eso yo les hacía tanto hincapié en que los sistemas electorales no son inocuos. Cambiar el sistema electoral va a tener necesariamente un efecto sobre el sistema de partidos. ¿Sí? Bien, ¿alguno más que quiera hacer alguna preguntita? Si no, ya arrancamos ahora sí con la clase. ¿Cómo estás? Sí, Daniel, ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Te pregunto un poquito medio a tientas. Tengo una tentativa para hacer un trabajo, pero bueno, quiero ver. La idea es trabajar sobre las secciones, las modificaciones en el tiempo, sobre las secciones electorales y cómo eso influye en la selección de los representantes para los casos de colegio electoral. ¿en qué Es caso estás decir, hablando? ¿Qué caso estás hablando? no tengo en particular uno, sino que tendría que buscar, pero la hipótesis sería que si vos modificás el mapa de las secciones electorales, eso va a influir directamente después en la representación que obtengas en el colegio electoral. Si un oficialismo modifica las secciones electorales, Sí, pero esto va a tener primero tenés que tener un sistema que sea indirecto. claro, obvio. No, no tenés colegio electoral. Sí, sí, puede ser previo a la modificación de la Constitución, que ahí había, o puedo elegir cualquier lugar, pero la hipótesis, después busco el lugar, pero la idea es trabajar sobre esa, sobre cómo un oficialismo tiene la potestad de cambiar las secciones electorales y en función de eso obtener una mejor representación en el colegio electoral para después obtener los cargos. ¿Está bien? Bueno. Bueno, o sea, tu tema central en este caso va a ser entonces la magnitud de la circunscripción. Ok, bueno, Bueno,
Fíjate porque ahí importa mucho también el sistema electoral, porque evidentemente hay magnitudes que van mejor con determinados sistemas electorales. ¿Sí? O sea, si vos tenés una magnitud de 1, es decir, que hay un solo cargo en disputa, solo vas a poder aplicar un sistema mayoritario, porque hay un solo cargo en disputa, no existe posibilidad de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, ahí Ok, vas a tener que ver cómo juega eso. ok. Pero digamos que como tema está bien. A ver, sí, o sea, cuando ustedes ¿O es eligen poco? una parte del sistema, en este caso una parte del sistema electoral que es la magnitud, mi recomendación es que traten de buscar, o partan de ese punto si quieren, pero traten de mechar todo lo demás también. No se queden solamente con explicar qué es la magnitud, porque no van a tener suficiente para explicar. Porque lo de la magnitud, uno lo puede explicar en un determinado espacio, pero es importante que ustedes puedan pensar cómo juega eso con la forma de gobierno, con el sistema de partidos, porque tiene influencia. Claro, porque la idea de ustedes es que el trabajo tenga un poquito de todo lo que vimos. Sí, que apliquen lo que vimos al caso. ¿Sí? O sea, en el Ok, caso tuyo, lo que te decía antes, si vos tenés una magnitud, vas a analizar o sea, una magnitud de circunscripción que es de un solo partido, vas a tener un determinado un sistema electoral. Cuanto menos representación haya, va a haber mayor tendencia al bipartidismo. Va a haber un partido claro. de gobierno y un partido de la oposición. Ahora, después, si quieren, nos explayamos un poco más de por qué sucede esto así. Cuanto vos agrandás la circunscripción, es decir, en vez de elegir un solo diputado o un presidente, elegís 10 o 20 o 30, o sea, una magnitud mucho más alta, vas a tener más partidos representados, con lo cual vas a tener una mayor tendencia a un pluripartidismo, ¿sí? A sistemas como, por ejemplo, el pluralismo moderado, que lo vimos en la clase pasada, al pluralismo extremo, ¿sí? Vas a tener Está bien. mayor posibilidad. Entonces, fíjate cómo ahí, tomando la magnitud, me fui al sistema de partido. Bueno, esa es la idea un poco de lo que tienen que hacer. Bueno. Bueno, ok, ok. Gracias. Bueno, chicos, bueno, en 7 minutos se va a cortar, pero después seguimos como hacemos siempre. La idea de la clase de hoy, ¿cuál es la clase de hoy? Primero, la intención es que recuperemos un poquito, un pedacito de lo que vimos la clase pasada, sobre todo y especialmente sobre el tema de sistemas electorales, que lo vimos sobre el final y me parece que lo vimos por ahí demasiado rápido, que si no les quedó claro alguna cuestión, la idea es que lo retomemos ahora, al menos en la primera parte de la clase, y secundariamente enfocarnos en un poco lo que estuvimos hablando anteriormente, que es el proyecto de la boleta única de papel que se va a implementar a partir del año que viene a nivel nacional, de los cuales, como bien fueron mencionando algunos de los compañeros, tenemos ejemplos de aplicación en 3 provincias, que son Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con sus diferencias entre sí, o sea, ninguna de las 3 provincias aplica la misma boleta única de papel. Digamos que boleta única, además de en esas 3 provincias, hay en otras dos, ¿sí? Que son Salta y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen la particularidad estas últimas dos, que es una boleta única, pero electrónica, a diferencia de las otras 3 que son en papel. Pero digamos que es un sistema que hace un tiempo atrás era una novedad y ahora eh, ya, digamos, tenemos 5 provincias y lo vamos a implementar a nivel nacional, con lo cual es momento de que le demos la importancia que merece a su análisis. Aquí sí la idea es que, aprovechando esta novedad que vamos a tener a nivel nacional, podamos digamos, ver no solo de qué se trata la boleta única papel, sino, sobre todo, y de manera más importante, pensar cuáles son los efectos que puede tener la boleta única de papel en términos de lo que plantean sus impulsores y en términos también de cuáles son los efectos que suelen, o las tendencias, digamos, que suelen identificarse para la aplicación de este tipo de instrumentos de votación. ¿Sí? A que sí, acá probablemente las personas que vengan de Santa Fe y demás van a tener un protagonismo especial porque ellos ya han tenido la oportunidad eh, de digamos, de ver in situ cómo funciona esto, o de votar al menos con ese instrumento de votación, a que sí va a ser obviamente valorable si alguno quiere intervenir para brindar su opinión,
evidentemente va a ser muy, muy jugoso, digamos, lo que podamos sacar de esas experiencias. ¿A que sí? Bueno, primero que nada, pregunta general. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la clase pasada respecto de los sistemas electorales? De las variables de los sistemas electorales y demás. ¿Se acuerdan alguna variable del sistema electoral? Empecemos por lo más fácil, digamos. Bueno, Me acuerdo, una era la bien, magnitud, justamente, que estuvimos hablando, ¿no? bien. Bien, bueno, ¿Qué más? la magnitud Eh, es una muy importante, perfecto, sí. La magnitud, como decíamos antes, era la, podríamos decir, el lugar físico, geográfico, dentro del cual se produce, digamos, esa traducción de votos en bancas, ¿sí? La magnitud, el tamaño de la circunscripción, lo que nos va a decir es cuántos cargos hay en disputa en, en ese distrito, digamos. Vimos el sistema electoral alemán, que tiene dos partes y que el ciudadano tiene que votar dos veces en una misma boleta, que uno es uninominal y el otro creo que es proporcional o algo así. Claro, digamos, es un sistema mixto el alemán, correcto. Bueno, eso que Claro, ese mencionás sería el tiene más que ver con, complejo del que vimos. sí, es más complejo porque tiene un doble voto, exactamente. Ah, Como bien vos dijiste, se vota en una circunscripción uninominal y al mismo tiempo se vota en circunscripciones plurinominales, en una parte y ah. en otra parte de la misma boleta, correcto. Y Bueno, algo eso así tiene que ver, explicaste con el avance de la derecha y por qué estaba avanzando en las LAN o en las provincias para nosotros, o en los departamentos. sí, sí, sí. Bueno, eso que vos mencionás tiene que ver justamente con la magnitud de la circunscripción. Ahora, nosotros habíamos dicho que, digamos, si uno sitúa temporalmente las elecciones en sentido general, se va a encontrar que lo primero, el primer punto de las elecciones va a empezar con la selección de los candidatos, que era, ¿se acuerdan? La primera variable del sistema electoral. La selección de candidatos es el momento inicial de las elecciones en la cual los partidos eligen a las personas que van a candidatearse para los cargos en disputa. ¿Sí? ¿Que se acuerdan que nosotros habíamos dicho que había formas de seleccionar candidatos menos democráticas o menos participativas, para ser más preciso, y otras que eran más participativas? ¿Sí? Entonces hay una línea de continuidad que va desde lo menos participativo a lo más participativo. Dentro de lo menos participativo vamos a encontrar la selección de candidatos que se nuclean en un menor número de personas. Por ejemplo, la selección de candidatos que realiza el líder del partido, o el líder del partido con un grupo de asesores, o siendo más hacia lo más participativo, el armado de un comité de expertos o de notables del partido que eligen los candidatos, o más grande aún, por ejemplo, como hace habitualmente el radicalismo, tiene una convención en la cual se reúnen los representantes partidarios de las distintas provincias y eligen o toman una decisión respecto de las candidaturas. ¿Sí? Sí, Entonces, dos preguntas con eso. o por ejemplo, respecto de las alianzas que va a hacer el partido. Claro, Ahora, eso, ahora bien, perdón. sí, Ah, no, primero con eso de la elección, de la elección participativa. Eh, hoy no está en juego la estadística del candidato, no se mide eso hoy, más que a ver si es bueno o no dentro del partido. Esa es una. Y la otra, en la participación las PASO, que es en nuestro caso, ¿eso suplanta a la interna o la interna sigue estando? bueno, primero, respecto a por qué cada partido elige su candidato, eso depende de cada partido. Si lo quiere elegir por su que tiene más chance de ganar o por otras características. Eso, digamos, cada uno tiene su opinión. Ahora, respecto de lo de las pasos, sí, las pasos